Bienvenidos a la Liga al Día. Ya entramos en el parón por la fecha FIFA y por supuesto es momento de repasar lo que sucedió en la octava jornada del fútbol español, porque Moisés Llorens, Rodrigo Fáez estuvieron en el lugar de los hechos y todos saben lo que pasó con el Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid. Repasamos la goleada andaluza y bailamos un flamenquito por el Barça. Mientras tanto, el Real Madrid vuelve a ser líder del fútbol español que usted ve por la pantalla de ESPN Deportes. Tendremos insiders, una bronca con Lamine Yamal y unos precios exorbitantes para el próximo Mundial de Fútbol. Bueno, petición del público, hay que comenzar con el Barcelona que ha caído goleado en el Sánchez Pizjuán 4-1 para el Sevilla, que no se cree, al menos que se vea el partido, cosa que hizo Moisés Llorens porque estuvo ahí a pie de campo para nuestra transmisión. Y Rodrigo Fáez, por supuesto, viene bien preparado porque no sé cuán difícil sea este show en el día de hoy. Moy, te veo no desangelado, te veo muy bien, qué clima tan rico, qué preciosidad. ¿Tú quieres hablar de dónde estás o prefieres Sí, meterte ya en el fútbol del Barça? Estoy en Castelldefels, donde residen mis hijas, recién llegado de Sevilla, y ahora en un ratito iré a buscar a Lucía y a Olivia a la escuela y pasaremos la tarde juntos. O sea, eso es lo que hay. Por cierto, me habría gustado que la semana pasada, después de la goleada del Atlético de Madrid al Real Madrid, hubieses empezado hablando de un chotis, que el Atlético de Madrid le baila un chotis al Madrid, porque luego dices que es la presidenta de la Liga al Día. No engañes, Carolina. Tú eres la presidenta del altavoz mediático populista madridista, porque eres muy madridista. Quieres ser muy madridista, porque tampoco lo eres. Y yo ya no sé si roza otro paso de presidenta. Pero bueno, ya lo veremos con el tiempo. No te preocupes. Sí. Vamos a meternos y vamos a ver lo que ha dicho Hansi Flick con respecto a lo que fue esta dura derrota, porque hay quienes creen que están en una mini crisis antes del parón y por eso Moisés nos va a decir de qué se trata. Bueno, Hansi Flick después de la derrota dijo lo siguiente, porque sí, el Barça ha perdido el liderato y ha dicho, somos un buen equipo y los jugadores van a volver. Tenemos que tomarnos de forma positiva esto. Me quedo con la reacción de la segunda parte. Y sí, allí estuvo el Barça sin Lamine Yamal, sin Rafinha y con una idea de Hansi Flick que el técnico muere con la suya. En este contexto, ¿cómo se explica que hayan salido goleados de Sevilla, Moisés? Bueno, decías tú sin Rafinha, sin Fermín, sin Lamine, sin Joan García, que tampoco tiene que ser excusas, porque si en el mes de septiembre el Barça decíamos que tenía una buena plantilla, la ha de seguir teniendo, lógicamente, en octubre. Son bajas que pesan y yo creo que es inadmisible el papel que está haciendo el Barça fuera de la localía, es decir, cuando juega de visitante. Porque tanto ante el Mallorca en la primera jornada, Levante, Rayo Vallecano, Oviedo y ayer, las performances del Barça fueron o han sido realmente malas. Solamente la calidad del equipo, la calidad de la plantilla, hicieron que fueran superior a los rivales, excepto en el día de ayer. Es inadmisible que si en el mes de septiembre, agosto, yo te diría, contra el Rayo Vallecano, había jugadores que salían acabado el partido, valientes los que salen, porque al final siempre acaban dando la cara a los mismos. Eric García, Alejandro Valde, Ferran, Frenkie de Jong. Si estos jugadores lanzan el mensaje y son valientes de decirlo, los otros son los cobardes, los que se esconden cuando las cosas van mal. Dicen o dijeron en su día que es un problema de actitud y llegado el mes de octubre seguimos escuchando que es un problema de actitud, es que el Barça tiene un problema muy serio fuera de casa y eso no se puede permitir, porque del pasado no vas a vivir, de lo que hiciste el curso anterior, eso no te va a dar para volver a conquistar el título de Liga, que es la idea mínima que tiene la plantilla o el objetivo mínimo que tiene esta plantilla. Y el Barça deja mucho que desear en una primera parte en la cual no se presenta,
y en una primera parte la cual acaba metiéndose no sabe cómo en el partido con ese gol de Rashford, en una primera parte que pudo ser goleado por el Sevilla porque aprovechó muy bien los espacios para jugar a la contra. Y luego es cierto que el Barça, todo el mundo dice que el Barça hizo una gran segunda parte. Yo tampoco vi una gran segunda parte. Yo no vi una gran segunda parte. Sí que vi que el Sevilla dio un paso atrás, que es verdad que el Barça empujó un poco y que con todo eso y pese al mal partido, Lewandowski falla un penalti y Bardghji tiene 2 para poder igualar el encuentro. El arbitraje es otra historia. De eso ya hablaremos, supongo que luego cuando analicemos el penalti del Madrid, ya hablaremos del arbitraje en global. Pero al final, entre unas cosas y otras, yo creo que el Barça tiene que reflexionar mucho desde Flick a los jugadores, porque con esta manera de jugar y esta actitud, lejos de ser local, no van a ir a ningún lado. Podemos hablar del arbitraje si tú quieres, porque el penal al Sevilla que hace Araujo supuestamente, pues a muchos no nos pareció penal. Pero bueno, no nos metemos en el arbitraje si tú no quieres. Sí, Superado el Barcelona. Yo me metería. Lo que pasa es que no quiero que sirva de excusa. Es decir, yo creo que el árbitro se equivoca. Yo creo que el penalti de Araujo no es penalti porque el día que el Mallorca juega en el Bernabéu hay una acción muy similar de Militao y el árbitro dijo sigan, y no es por comparar, pero sucedió. Y me da la sensación de que en la acción de Koundé, que nace el segundo gol, creo que hay una falta sobre el futbolista francés. Pero ni eso te ha de servir de excusa para hablar del descalabro que tuvo el Barça, sobre todo a nivel global. Es verdad que los 2 últimos goles llegan en los últimos minutos de partido, cuando ya está todo liquidado y con el Barça volcado en el ataque, pero la imagen global que dio el Barça fue realmente patética. Y lo bueno se hace esperar. Por eso, Rodrigo, hasta ahora es que te vamos a dejar hablar. Y me vas a decir, si las excusas no son las bajas, los que no estuvieron en cancha, entonces, ¿a quién se apunta esta crítica del Barça? ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Moy? A toda la gente. Yo creo que es una crisis global, o sea, colectiva me refiero, en el sentido de que hay pocos jugadores que se puedan librar, ¿no? Al final, el Barça cuando gana para bien de forma colectiva y eso yo creo que con individualidades como el propio Lamine Yamal en su día, Pedri, etcétera, pues forman un conjunto muy interesante que cuando gana junto y que cuando pierde para mí pierde junto, porque al final es una concatenación de errores, digamos una escala que cuando, insisto, subes al piso superior va bien, pero cuando subes o bajas al sótano pues pasa lo que pasó ayer. Yo creo que es un Barça irreconocible, un Barça al que le costó muchísimo, y estoy con el tema de la actitud que comentaba ahora mismo Moy, que es un problema importante porque creo que no es la primera vez que se repite. Yo ya no sé, y no quiero pensar mal, no sé, insisto, y no quiero pensar mal, pero me recuerda mucho al Barça de Vallecas, que precisamente fue antes también del último descanso de selecciones de la fecha FIFA. No sé si es que eso tiene que ver, que es año de Mundial, que cuando se acerca la fecha de selecciones igual alguno no se lo toma tan en serio, no mete tanto el pie. No lo sé porque son cosas que el propio Hansi Flick tiene que investigar para ver qué narices le pasa al Barça, que no acaba de ser consistente y que cuando más parecía que empezaba a recordar al Barça de la temporada pasada, vuelve a darse un castañazo tremendo en un campo como el de Nervión, con el Sevilla, que es un Sevilla que no está seguramente para estar luchando por Europa, pero que de momento está ahí y que además ayer gana con méritos propios 100%, sí, desde el minuto 1 hasta el final, por lo cual, enhorabuena. En algún momento del partido no se metió el Barça de milagro en el partido. O sea, si Lewandowski no hubiese tirado mal ese penal, quién sabe lo que hubiera sucedido. Pero bueno, ya sabemos que el hubiera no existe en el fútbol. Pero yo te preguntaba como que a quién apuntar, porque no sé si será que los rivales ya le tienen tomada la medida al Barcelona. Hay otras declaraciones de Hansi Flick porque tuvo que explicar esto de su idea. Una idea de juego que puede ser bastante arriesgada. No creo que sea un problema de sistema ni de estrategia. Hemos cometido errores grandes. Siempre jugamos igual. Podemos hablar de muchas cosas hoy. Nuestro rendimiento en el primer tiempo no ha sido bueno. En la segunda sí, reaccionamos bien. Lo dije después del partido ante el Paris Saint-Germain. Hay que aprender de ese y ahora de este partido. Verlos de una forma positiva y con suerte. Después del parón de selecciones volveremos más fuerte. Bueno, esa es la esperanza para Hansi Flick, pero por eso retomo esa discusión, Moy. ¿No será que eso de plantearle esa defensa tan adelantada, esa presión como la que él juega, es algo como muy arriesgado porque ya los rivales saben a cómo va a jugar el Barcelona? No importa quién esté en cancha. Hombre, si mides el resultado final, sí.
si miras el trayecto del partido, haciendo el Barça un partido penoso, en la primera parte no existe el Barça, y en la segunda creo que hay más, que da esa sensación de que el Barça da un paso al frente, y es verdad que el Sevilla da un paso atrás, porque el cansancio también acumulado del partido, pues evidentemente hizo mella a los futbolistas de Almeida. Por cierto, Almeida demostró haber preparado muy bien el partido. Eso habla muy bien del ex técnico de las Chivas, que por cierto no le iría mal ahora volver a Chivas. Dicho esto, el sistema sigue siendo el mismo, y eso que hablamos, que el hubiera no existe, pero sí, al final del partido el Barça creo que hace caer 9 veces en fuera de juego al Sevilla. Al final ellos rompen 2 cuando el Barça está volcado, cuando el Barça tiene la línea defensiva en el campo del Sevilla, por lo tanto es mucho más fácil de romper, porque si partes de tu propio terreno de juego no hay fuera de juego, no hay opción de que haya offside, y en ese sentido yo creo que el sistema de Flick lo tiene bien trabajado, el equipo lo tiene muy interiorizado, pero bueno, ayer es en los últimos 5 minutos de partido, ya te digo, con el Barça volcado, que el Sevilla aprovecha para adornar la victoria con ese 4-1 definitivo. Rodri, ¿tú te imaginas cómo puede caer esto para lo que sigue? Porque después del parón viene el clásico, ¿no? A finales de octubre. Sí, a mí las palabras de Hansi Flick me parecen un poco también embotelladas y tirando un poco de tópico de volveremos más fuertes y demás, pero el movimiento se demuestra andando. Y si el Barça, por mucho que mejore, no acaba ganando, creo que va a tener problemas porque el Madrid no falla, ¿no? Claro. Bueno, no falla. El Madrid no falla. El Madrid no falla. Bueno, el Madrid no falló el sábado, pero el Madrid también falla, que el otro día se come 5. Bueno, no falló el sábado. No, ¿Quién va líder? No, sí, pero el Madrid no falla, el Madrid sí que falla. Venga, sigan. ¡Qué desastre! Oh, claro. ¡Qué desastre el Barcelona! Pero se recuperarán, según Flick. Y el Real Madrid venció al Villarreal 3-1. Mi Real Madrid, Carolina. Habla en propiedad, por favor. No. Habla en propiedad. Mi Real Madrid. No, me muero. Mi Real Madrid. ¿Cómo se nota que el Barça no ganó esta jornada, Que está hoy Moisés especialmente irascible, ¿o no? Como un corderito. La que está especialmente feliz es Carolina. Es diferente. No. Y te salvaste que no te preguntara en el segmento anterior si este era el peor momento en la era Hansi Flick, pero te lo dejo para más adelante porque esto pica y se extiende. Bueno, es muy parecida a la del año pasado, Es muy parecida a la del año pasado, que por cierto, el Barça pierde un partido de Champions, el Barça pierde un partido de Liga contra Osasuna, luego va al Bernabéu y le mete 4. Recuérdalo. Ay, sí, yo me acuerdo de eso. Vale. Me acuerdo de eso. Gracias por la anécdota, la acotación. Por si te habías despistado. No, para nada. El Real Madrid se ha recuperado, no sé si será de verdad o un efecto fugaz, pasajero, pero se recuperó de esa goleada sufrida en el derbi con una victoria ante un gran rival y se va líder a este parón con 21 puntos. Allí está la diferencia con el Barcelona, el Villarreal, que es tercero, Betis, Atlético de Madrid, cuarto y quinto en la tabla. Un partido que tampoco fue completamente brillante ni nada que ver, más bien un partido redondo, donde se ajustaron a lo que tenían y donde apareció un gran Vinicius. Pero antes de meternos en eso, Rodrigo, pantallazo general de lo que significó ver el doblete de Vinicius, que Mbappé sigue marcando goles y que, bueno, pudieron responder con la sumatoria de 3 puntos importantes en casa. Bueno, lo primero que creo que hay que tener en cuenta es que Mbappé y Vinicius es el partido de esta temporada en el que mejor compactan, y eso es una buena noticia para Xabi Alonso. Es una buena noticia también para el Real Madrid y para los dos jugadores. Segundo, creo que Vinicius hace muy buen partido a nivel individual. Seguramente no excelso, como mucha gente quiere elevarle después de cómo ha empezado la temporada, pero creo que hace muy buen partido. Algo que también es muy importante para su rendimiento, para recuperar la confianza y para, sobre todo, volver a recordar que Vinicius es un jugador top a nivel mundial, porque ha sido en los últimos meses la sombra de lo que hemos visto y de lo que en su día hizo en el terreno de juego. El tema es si Vinicius en las próximas jornadas puede mantener esta línea ascendente, que creo que es lo importante para ver esa buena versión de Vinicius. Y luego el pantallazo yo creo que se completa
con una semana que seguramente otra temporada hubiera sido un caos, con un pinchazo después de la humillación y de la vergüenza contra el Atlético de Madrid, un pinchazo en Europa, a 12 horas en vuelo de Madrid, y que luego hubiera llegado el Villarreal y hubiera redondeado la semana como lo que parecía para mucha gente que iba a ser una semana horribilis, ¿no? Y en ese aspecto creo que el Real Madrid cerró la herida bien, consiguió esos dos partidos, dos victorias importantes en Champions y luego contra el Villarreal, que el Villarreal es un equipo muy complicado, lo estábamos viendo ahora mismo en la tabla de clasificación, cómo va tercero en la clasificación, en la tabla, y a partir de ahí viene con calma, con tranquilidad y con más tiempo, porque desde la victoria, que es lo que nos dicen desde el Real Madrid, se construye mucho mejor un equipo que todavía sigue en construcción, sigue adaptándose y que le viene muy bien el parón para estar con esa tranquilidad que dan los puntos. La victoria de Champions, esta victoria contra el Villarreal, en un 11 que no vimos a Bellingham, Moisés, en un 11 que vimos a Valverde de lateral derecho, el uruguayo fue motivo de controversia, polémica toda la semana pasada, y uno Mastantuono y Mbappé que salen tocados del partido, ahí te lo dejo, pero por más que seas como que el Madrid ha esquivado esa crisis de la que se venía hablando después de la goleada sufrida en el Metropolitano. Bueno, esquiva. Yo tampoco creo que el Madrid entrase en crisis por la goleada del sábado. Sigo creyendo que hay ganas de decir que el Madrid juega mejor que lo que realmente lo hace. No vi un partido tan brillante de Vinicius, para nada. Yo creo que el que juega siempre brillante es Courtois, que es el que salva 2 veces al Madrid de encajar gol con empate a 0. Y el Madrid me parece que tiene esa chispita en el centro del campo, como es que le da Güler, que es el único jugador para jugar a lo que quiere Xavi Alonso en el centro del campo. Y al final, por empuje y evidentemente por calidad, se acaban imponiendo. También, evidentemente, el rebote en la acción de Vinicius Junior es determinante para abrir el marcador y romper ese 0-0 que invitaba al Villarreal a hacer 2 cambios en ataque, a meter a Pepe en ataque, también al futbolista georgiano, y que ese plan se le cae a Marcelino con el gol de rebote, bueno, el gol en propia puerta que se mete el Villarreal. Luego llega la jugada del penalti. Vamos a decir, sí, penalti porque acaban chutando desde los 11 metros, pero que tampoco queda muy claro que sea como para pitar un penalti, que acaban pitándolo y lo marca, ¿no? No me dio la sensación. Sí que es verdad que el Madrid evidentemente jugó mucho mejor que el día del Atlético de Madrid. No tenía otro camino el equipo de Xavi Alonso para tratar de reconciliarse con su gente, pero al fin y al cabo yo creo que tampoco vimos un excelso Real Madrid, como bien decía Rodrigo, ¿no? Que hay gente que quiere hablar de un excelso Real Madrid y de un excelso Vinicius Junior. Yo creo que el que es excelso siempre, y si ahora tiene un problema porque no hay centrocampistas, va a tener un problema cuando se vaya Courtois de la portería del Madrid. Ahora, pónganse de acuerdo, porque para Moy no fue un gran partido así brillante de Vinicius, y para ti, Rodri, sí fue el mejor en la sociedad Mbappé y Vinicius. ¿Esto no es en parte a que el brasileño jugó mejor que especialmente los partidos anteriores? Sí, a ver, yo creo que la dupla, o sea, hemos visto para mí el mejor partido de los dos, o sea, en cuanto a dupla, vamos a decirlo, ¿no? Y que luego, si repartimos y quitamos esa dupla, Vinicius hace para mí el mejor partido de la temporada, en lo que llevamos de campaña. Y yo creo que eso hace que el Madrid el otro día juegue bien. No me pareció un partido, insisto, a lo bestia, el mejor partido de la temporada tampoco, pero creo que hace buen partido contra un rival muy complicado. Es que enfrente estaba el Villarreal, sí. que a veces es verdad, no. Nos olvidamos un poco de que el Villarreal es un equipo Champions. No, es que yo estoy muy de acuerdo con eso. Al final el Villarreal es de los equipos que se ha medido el Madrid hasta ahora, exceptuando el Atlético de Madrid, el más potente. El Villarreal venía de ir ganando un partido, ir ganando a la Juventus, le remontó el equipo italiano en Champions y acabó empatando el equipo marcelino. Y es cierto también en ese sentido que había gente que podía creer que el Villarreal le podía meter la mano al Madrid en el Bernabéu. Al final no sucedió, pero el Villarreal es uno de los equipos que invitan a apostar siempre por ellos.
Claro. Entonces, por este hecho de haberle ganado al Villarreal como le ganaron, con los dos mejores hombres marcando, por el hecho de que también ganaron en Champions, Rodri, ya aquí está descartado que el Real Madrid esté golpeado, o sea, ya está recuperado de ese derbi que perdieron saliendo pues en modo trágico y además el ver, por ejemplo, que el Bernabéu corea el nombre de Valverde cuando salió el uruguayo de la cancha, es como que ahora hay euforia pura en el Real Madrid. ¿Tú firmas eso? No, a ver, yo no creo tanto como euforia, pero el Madrid cierra la herida. Insisto, en la frase que comentábamos la semana pasada. Otra cosa es que la cicatrice. Y esa herida del derbi contra el Atlético de Madrid se cicatriza ganando al FC Barcelona el Clásico dentro de 2 semanas. O sea, que nadie se engañe. O sea, por ganar al Villarreal y en Champions, el Madrid no va a cerrar esa mini crisis que abrió el Atlético de Madrid, porque al final está muy bien volver a ser líder, está muy bien que Vinicius vuelva a jugar bien, que a Valverde se le aplauda, pero hay ciertas cosas que veremos si los resultados pueden tapar o no. Eso, insisto, no estoy diciendo ni que haya caso Valverde, ni que Vinicius esté acabado, no, estoy diciendo que eso tiene que dejar reposarse por parte del madridismo para ver si cuando vengan mal dadas, si es que vienen mal dadas, vuelven a resurgir ciertos temas que hemos comentado durante toda esta semana. Ahora, ¿las victorias ayudan? Ayudan mucho. ¿El buen juego ayuda? También. Que Vinicius y Mbappé se vuelvan a entender en un partido tan complicado, de tanta exigencia como es contra el Villarreal, ayuda 100%. Pero yo creo que la pseudocrisis donde se va a cerrar es en el Clásico y dependiendo del resultado, porque para mí es un punto de inflexión importante. Veremos a ver cómo llega el Barça, veremos a ver cómo llega el Real Madrid, pero el Real Madrid tiene que devolverle a sus aficionados lo que le quitó en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Y las derrotas del Barcelona también ayudan, porque esto de que estén en estado de euforia tiene que ver que no solo habían amanecido el domingo líderes, sino que además remataron cuando pinchó el Barcelona en Sevilla. Quiero mostrarles lo que decía Xabi Alonso de Vinicius, ¿no? Lo bien que habla del brasileño también, estuvo en boca de todos Vinicius y Valverde. Entonces él decía, Vinicius ha tenido una actuación decisiva. Me gusta cuando veo sonreír a Vini. Necesitamos a todos. Vini es muy, muy importante para el equipo y para el club por todo lo que genera. ¿Qué lectura le haces a estas flores que le ha tirado Xabi Alonso al brasileño, Moy? Que no le queda otra. No, faltaría más que luego dijera que después de las que ha tenido, que lo han cambiado y las caras que ha puesto Vinicius porque lo han cambiado, después de marcar, de hacer que el Villarreal se marcase un gol en propia meta, en un rebote, a un tiro suyo, y de transformar un penalti, lo único que podía hacer Alonso era elogiar al futbolista brasileño. Xabi Alonso también sabe cuáles son las cartas, dónde tiene que dar y cuándo tiene que dar un caramelito, y Vinicius, que se debe conformar con poquito, porque sabe que la estrella del equipo es Kylian Mbappé y sabe que el foco mediático está encima del jugador francés y no encima suyo, pues por eso se conforma con poquito, y Xabi Alonso pues ya le ha dado un masajito al ego del jugador brasileño. Qué fuerte, se conforma con poquito Vinicius. Bueno, precisamente porque no se conforma con Vinicius es porque no ha firmado todavía, ¿no? Con el Real Madrid, Rodri. ¿Quiere más? No, ¿Quiere de ganar momento tanto como Mbappé? De momento siguen ahí hablando, veremos a ver cómo evoluciona el tema, pero sí, otra cosa es el tonito, que vuelve con esa ironía fina que solo maneja Moisés Llorens a utilizar para hablar de Vinicius. Pero ¿por qué yo no puedo utilizar el tono? ¿Por qué tenéis que analizar siempre mi tono? O sea, escúchame. Porque es muy patente que lo utilizas para hablar de forma irónica del buen partido. Irónica es que yo te sigo diciendo, yo es que creo que no hizo un buen partido, que hizo un partido correcto de un jugador que quiere cobrar tanto como Mbappé, que marca un gol de rebote, hace que un rival se meta un gol en propia meta y transforma un penalti. Si eso da para hablar de que tiene que ser el próximo Balón de Oro, pues dista mucho. No hizo nada del resto del partido, tienes toda la razón del mundo y es un paquete. Muy poco hizo, muy poco. Para lo que quiere hacer él o quiere demostrar, muy poco. En la Liga del Día nos conformamos con mucho, por eso los insiders son parte esencial de lo que traen mis compañeros cada semana. Así que, Moy, yo quiero comenzar contigo porque, por supuesto, tienes temas calientes como una reunión en el vestuario culé. Sí, hubo reunión, nada más acaba el partido. Hansi Flick, antes de salir a atender los medios de comunicación, se encerró con el bloque, se encerró con todos los futbolistas. Luego salió
al técnico a hablar con los medios de comunicación, se quedaron encerrados los jugadores en el vestuario visitante del Ramón Sánchez Pizjuán, evidentemente, para tratar de hacer un primer análisis muy en caliente de lo que había sucedido. Lógicamente las caras eran muy largas, no podía ser de otra manera, y en ese sentido Hansi Flick va a tener que esperar a que regresen sus jugadores, los que están convocados con sus selecciones. Recordemos que Rafinha y Fermín van a tratar de recuperarse ya para el próximo partido, que será en 2 semanas, este sábado que viene, no, el que viene, ante el Girona, pensando en Olympiacos, el partido de martes en Champions, y ya en el Clásico. Tampoco va a viajar Lamine Yamal con la selección española. Sí que va a haber diáspora de jugadores de algunos, la selección española, Lewandowski con Polonia, Frenkie de Jong con Holanda, Bardghji se va a ir con la selección de Suecia. Es decir, va a tener que esperar a que vuelvan todos para poder volver a tener una reunión de grupo y exigir, evidentemente, conclusiones a la plantilla y manera de poder comenzar a poner remedio a estos malos partidos que está haciendo el Barça como visitante. Muy bien, las reuniones son fantásticas y los reencuentros también. En el Bernabéu estuvo Rafa Nadal viendo ese triunfo del Real Madrid ante el Villarreal, y ahora todos contentos con el equipo blanco, Rodri, y con el técnico en cuestión. Sí, porque nunca ha habido críticas internas a Xabi Alonso, más allá de intercambio de pareceres, como es normal entre directivos y gente importante dentro del club, pero lo que está claro es que Xabi Alonso, después de cómo ha sido la semana, cómo se ha cerrado, había cierto temor a que se repitieran errores de otras campañas con otros técnicos, pero Xabi Alonso ha cerrado muy bien la semana, como veníamos comentando, y eso ha provocado un contento importante dentro de lo que es la directiva del Real Madrid, que está muy convencida con el trabajo que está haciendo Xabi Alonso. Están muy felices porque gusta cómo está entrenando, cómo está manejando a nivel interno el vestuario, la mano izquierda que tiene con las grandes estrellas como Vinicius, por ejemplo, el caso también de Valverde, etcétera, y están muy contentos en el Real Madrid. Por tanto, de momento, y teniendo en cuenta que al final el Madrid, por mucho que estés contento, necesita resultados, necesita títulos, necesita logros a final de temporada, pero en este primer tercio de campaña, lo que me decían esta mañana desde el Bernabéu es que están muy contentos con el trabajo de Xabi Alonso, están encantados, saben que no se han equivocado con el nombramiento de Xavi, por muchas reservas que igual desde el entorno habría, pero de momento no tienen, más allá obviamente del lunar contra el Atlético de Madrid, que hay cosas que hay que mejorar, pero desde la directiva lo que nos cuentan es que hay un muy buen trabajo y muy orgulloso de lo que está haciendo Xabi Alonso al frente del banquillo blanco. Por buen camino entonces va Xabi Alonso, el mejor fichaje de la temporada, así lo dijo Moisés Llorens en una ocasión aquí en la Liga. No, el mejor fichaje no. A ver. Yo dije que creía que era el fichaje, no el mejor fichaje. Diferente. Ay, bueno, palabrita más. No. Yo te entendí No, pero lo es que que. quisiste decir. Es que palabras más, palabras es que, claro, una palabra palabras más y una menos. palabra menos, o una coma en un lado, una coma en otro, cambia mucho el significado de la oración. Dijiste que fue el mejor fichaje del Madrid para esa temporada. Yo dije ¿Sí que lo era dijiste? el fichaje del Madrid, no el mejor fichaje del Madrid. Muy diferente. Entonces, ¿quién fue el mejor fichaje del Madrid? Bueno, Si no fue Xabi Alonso. ya lo veremos a final de temporada. Bolita de cristal no tenemos. Muy bien. Oye, una cosa que veremos pronto es el Clásico de las Leyendas. Sí, Cuéntame sí. qué sabes. Bueno, el 8 de noviembre en el Estadio Mágico González de San Salvador, en El Salvador, Barça y Madrid se van a medir en un intenso clásico de leyendas, partido muy bonito, en el cual, bueno, el Madrid va a llevar a su mejor versión, el Barça llevará la suya, veremos si finalmente también puede recalar Ronaldinho o no, tendrán que negociar, el futbolista brasileño tiene un fee, veremos si finalmente pueden entrar o no en esa película. Yo ahí no tengo ninguna información, pero lo que sí que es cierto es que desde Barcelona ya se está trabajando en la organización de este partido. Recordemos, 8 de noviembre está confirmada la fecha, está confirmado el estadio, en el Estadio Mágico González de San Salvador, en El Salvador, para disfrutarlo por primera vez un Barça-Real Madrid de leyendas, para no perdérselo en Centroamérica. Muy bien, ahí está la invitación que hace Moisés Llorens. Ahora, también hay que hablar del Atlético de Madrid, que empató con un gol en Balaídos, y un Cholo Simeone que cuando le preguntaron ciertas cosas en la rueda de prensa, la respuesta fue como un cassette.
estoy muy contento por mis jugadores, todo bien. Le podían preguntar lo que sea, qué va a comer mañana y la misma respuesta. No quería hablar del tema, completamente molesto. Dime, ¿qué podemos decir de este empate tan agrio para el equipo colchonero que además que jugó después de los primeros 40 minutos con uno menos? Sí, fíjate, Caro, que fue un partido de dos partes, valga la redundancia, por la expulsión del Lenglet, antes y después de ver la segunda tarjeta amarilla. Yo en el campo, en el terreno de juego, la verdad que pensé, lo comentábamos con Richard Méndez y con Mario Suárez durante la transmisión, y todos estamos de acuerdo en que el Lenglet se autoexpulsa porque sabiendo con la experiencia que tiene, que ya tiene una tarjeta amarilla, que no puede derribar a alguien como derribó en esa segunda acción, que supone la expulsión, por tanto, del jugador francés. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando estábamos hablando con las fuentes después del partido, todas ellas, las fuentes del Atlético de Madrid, nos apuntaban a que el cabreo no era tanto con Lenglet, sino con, y hablo de cabreo general, no solo de Simeone, hablo de cabreo general, con César Sotogrado, que es el árbitro de la contienda, y que según ellos ya no es la primera vez que tiene tomada la matrícula el Atlético de Madrid, lo cual me sorprendió bastante, pero esto es información. Ya luego podemos estar más o menos de acuerdo, dar opinión, y que yo insisto en lo que ya comentábamos ayer durante el partido, que creo que quien se autoexpulsa de forma infantil es Lenglet en un error imperdonable. Pero en lo que es el seno del Atlético de Madrid, lo que te cuentan y lo que ayer incidían muchísimo durante el postpartido es que César Soto le tiene tomada la medida al Atlético de Madrid, que no es para tanto la segunda amonestación, por mucho que el Lenglet estuviera arriesgando esa opción de dejar a su equipo con 10, y que no decimos que la culpa del empate sea del árbitro, pero que sí, según ellos, incidió bastante. Bueno, es que Le dijo, sos cara dura, ¿no? Varias veces, sos cara dura. ha sido... Bueno, eso es una interpretación de una televisión, ¿eh? Yo... Me resulta difícil leer los labios, la verdad. Ha sido un fin de semana de decisiones muy, muy, muy extrañas. Porque a Vinicius le pega, bueno, hay un jugador del Villarreal, lo engancha del hombro, Vinicius se tira al suelo simulando que le han arrancado la cabeza o que prácticamente le han deformado la cara, cuando se ve posteriormente que no es ni falta lo que hace el jugador Mourinho a Vinicius y la acaba expulsando. Y ahí el Villarreal se siente perjudicado. El Barça se sintió perjudicado, más allá del resultado, por las decisiones de Cerro Grande, un colegiado madrileño que estaba a las órdenes del VAR y que hizo rectificar al árbitro de campo 2 veces ayer sobre el terreno de juego. Y luego lo del Atlético de Madrid, que también consideran que le tienen tomada la medida. A todo el mundo, ayer, bueno, este fin de semana, pues no le ha acabado, bueno, a todos no, a los de siempre no, pero a la mayoría no les ha convencido los a los de siempre, como tú dices, que ya digo yo que te refieres al Real Madrid, hay una acción en la última parte del partido que hay un penalti clarísimo sobre Rodrigo, como una que tú no mencionas, no sé si de forma intencionada o no. No, como una casa. El penalti ese es el penalti más claro de todos. Vale. De todos el fin de semana, ese es el penalti más claro. Como justamente eso se te había olvidado. No se me había olvidado. Yo te lo recuerdo. No se me había olvidado. Ahora me gustaría que dijeras, me gustaría que me dijeses que, al igual que se dice que eso es penalti, me gustaría que dijeses que lo de Araujo no es penalti, que lo de Koundé es falta y que lo del Lenglet, tú sabrás. Tienen un minuto para explayarse, señores, ustedes sigan, porque también es que no hay un criterio unificado, uno no sabe como fanático o como periodista incluso cuáles son los criterios para que el VAR entre o no en una jugada. O sea, no lo saben ni ellos, Caro, ni ellos. Los jugadores están perdidos, los entrenadores más perdidos todavía. Sí. No mires hacia atrás o hacia los lados. No. ¿Hay solución a esto? Bueno, ¿hay solución? No hay ningún tipo de solución. Bueno, sí. Por ejemplo, el arbitraje del pasado miércoles en el Barça-Paris Saint-Germain me pareció estelar, de Taylor, del árbitro inglés. A lo mejor la solución sería traer colegiados del extranjero a pitar en la Liga. Igual pondría más sentido común. Bueno, sí. Sueña. No. Y la bronca del día, a ver si se me enganchan, es sencillita. Yo no me voy a meter a tirarles datos ni tratar de confundirlos, sino es una frase perfectamente pensada por nuestro equipo de producción. Sin Lamine Yamal, este Barcelona es un equipo terrenal. Y yo insisto, yo creo que el productor y el equipo de producción, contigo a la cabeza, son madridistas. O realmente
o realmente no miran los partidos, porque es verdad que el Barça perdió el otro día, pero los 4 partidos anteriores que no había jugado Lamine Yamal, el Barça había ganado. Ahora, yo te compro que sin Lamine Yamal el Barça es terrenal si le sumas las ausencias de Fermín, la ausencia de Joan García, la ausencia de Gavi, la ausencia de Rafinha, la ausencia de los futbolistas que están lesionados, evidentemente, que es un Barça terrenal, evidentemente. Ahora hay una abeja por aquí. Sin Lamine Yamal solo, yo creo que el Barça ha demostrado ser un equipo muy competitivo y un equipo que ha sabido ganar partidos sin su joven estrella. Para mí es terrenal, pero por sentido común, ya lo dije, y no es malo tener una Lamine dependencia porque es el jugador diferencial en ataque, junto con Pedri, de un equipo que no tiene ese plan B y que sí que es cierto, y lo dijimos la semana pasada, que sin Lamine Yamal, antes de ese partido fatídico contra el Sevilla, el Barça no estuvo mal, es una realidad, a mí me gustó, pero me da la sensación de que igual no tiene esa constancia como sí podría tener con Lamine Yamal. Y eso habla muy bien de Lamine Yamal, por lo que es un fenómeno ese chaval, y habla también bien de esa Lamine dependencia porque creo que es necesaria. O sea, si es el jugador más desequilibrante de ese equipo, que en el momento dado tiene que marcar un gol, te lo marca y encima hace un golazo, y en el momento en el que no está bien, pues es normal que creo que se pueda caer por ese flanco el equipo, porque no hay un jugador como Lamine Yamal, y eso no creo que sea malo, ni ir contra el Barça, ni ir contra Flick, ni ir contra el resto de los compañeros, pero eso es una realidad. No, y además los técnicos lo dicen siempre, que en el fútbol se paga la velocidad y el gol. Y Lamine tiene velocidad, gol y desborde. Y evidentemente es una amenaza mucho mayor para el rival que juegue Lamine que no juegue. Eso está claro. Es decir, ayer se plantea el partido con Lamine en la segunda parte con el Barça tratando de invocar o de encerrar al Sevilla, y no es lo mismo hacerlo con todo el cariño y respeto del mundo con Barragui que hacerlo con Lamine Yamal. Ahora, decir que el Barça es terrenal sin Lamine Yamal, yo creo que hay que mirar las estadísticas y se demostrará de que a lo mejor tiene menos recursos, pero no por eso es terrenal. Yo creo que el Barça es como si, yo qué sé, como si el Atlético de Madrid le quitan de una atacada a Baena, que ya lo ha perdido, a Julián, a Barrios y yo qué sé, y a cualquier otro. O al Madrid le quitas a Mbappé, a Tchouaméni y le quitas a, yo qué sé, a Arda Güler, por ejemplo. Bueno, pues al final el equipo se queda debilitado. También os digo una cosa, Moy, no pasa nada por ser terrenal de vez en cuando. No, sí. Que tienes como tirria no. Al término, No, tirria no tengo, ni mucho menos. Simplemente te digo que como la producción nos lo plantea de esa manera, pues hay que contestarle. Si tú con la producción sé que tienes una guerra, una cruzada desde hace yo no tengo. 2 semanas No tengo tremenda. una cruzada. Tranquilo que ya volverá nuestro editor habitual, que es culé, y esto volverá a ser Barça TV. No te preocupes. No, para nada. Hombre, mejor que sea Barça TV que no Real Madrid Televisión, también te lo voy a decir. La suerte, como siempre atacas tú con lo mismo, pues yo te la devuelvo. Y yo te la devuelvo a ti. Cuando quieras haz un vídeo de los árbitros. Ahora tenéis que estar un poco calladitos en Real Madrid Televisión, ¿eh? Ahora un poco chitón. A mí no me metas en ese saco. Como tú hablas de Barça TV y todo esto, yo te lo digo yo. No edites vídeos. Eso es para que sientas lo mismo que sentimos el resto de gente neutral cuando tú dices Real Madrid Televisión, los árbitros, no sé qué. Ahora te enfadas porque han dicho desde la producción que esto es terrenal. Rodriguito, no hagas vídeos, no editéis vídeos de árbitro y tampoco mandes informes a la FIFA por si acaso, ¿eh? Venga, a otra cosa. Yo no voy ni a enviar informes a la FIFA, ni a hacer vídeos, no te preocupes, que ese ridículo ya lo hacemos. A otra cosa, mariposa. Lo que te pido es un poco de respeto con la producción de este segmento, un segmento íntegro, que cuando no dicen lo que a ti te entra en gana, pues tú te enfadas. Ahí está, no puede ser. Ahí está. Mira, para sacarte el enfado te la cambio. Claro, un momento. Ahí está la presidenta del altavoz mediático populista madridista y el portavoz. Has hecho de portavoz. Hoy te has ganado un platito de sopa. No, que no se te... Lo que pasa es que te molesta portavoz. Cuando te dicen a mí eso no es ninguna verdad. Eso es una opinión tuya, no es ninguna verdad. ¿Cómo que no? Esa no es ninguna... Estás acusando por esta frase y por esta bronca a la directiva de este segmento de ser madridista. Si por decir que el Barça es terrenal... El Barça no es terrenal. Dicen que sin Lamine es terrenal cuando sabemos que nos apoyamos en estadísticas para lo que queremos y para lo que otro no. Y sí, el productor es madridista, como tú y como Carolina. Sí.
¿Cómo evoluciona Lamine Yamal, querido, para sacarte de Bueno, la onda de la bronca? es una lesión complicada. Si no es Lamine, es Vinicius, que hace un partido bueno y ya se pone nervioso Moisés. Es No, que es no, así. no, un partido bueno. Es que tú te limitas, o sea, tú te conformas con muy poco. Con un gol en propia meta del rival y un penalti está bien. No, yo no me No, sí, conformo. sí, te conformas. Es que el problema es que tú solo viste los highlights y no No, viste el no, resto no, del yo vi, partido de Vinicius. no, Y no, decir que no no, fue un no, buen partido de yo creo que Vinicius, no fue un buen salvo partido. por eso, digo, bueno, tela. Yo creo que no fue un buen partido. Yo creo que no fue un buen partido de Vinicius, pero bueno, escúchame una cosa, para gustos colores y cuando quieras le dan un Balón de Oro. Ya está. Mientras tanto, nada. ¿Me dices lo de Lamine Yamal? Sí, no te preocupes que en el Bernabéu lo verás, no te preocupes. Ah, muy bien. No, porque es que imagínate un Barcelona terrenal en el Bernabéu el último fin de semana de octubre para el primer clásico de la Bueno, el temporada. Barça le metió 4 sin el extraterrestre supremo que era Messi, ¿me entiendes? O sea, que el Barça es capaz de ganar a quien sea. Y más a este Madrid. Bueno, pero ya, estaba Lamine Yamal, Sí, sí. estaba Lamine Yamal. Sí, sí. No, yo me alegro de tu euforia, yo me alegro de tu euforia, Carolina. Por fin, al menos, una sonrisita de vez en cuando no va mal. Oye, que Rashford salió tocado, Moisés. Nada, un golpecito, ya está. Ah. Pero este es Mbappé al final va a la Ya selección. está ¿o no? monosílabo el hombre. Bueno, más vale ser monosílabo que otra cosa. ¿Mbappé al final va con la selección o no? Sí va, pero no va a jugar. Ah, ¿ya lo has decidido tú o qué? Tiene un esguince de tobillo. Cuéntanos tú un poquito más, Rodri, porque tanto él No, como está. Macanzuelo, que tiene Acaba de llegar sobrecarga muscular. a Fontainebleau y... ¿Fontainebleau? Sí, ¿O Clairefontaine? No, Fontainebleau no, me lo acabo de inventar. Ah, vale. Se me acaba de ir el nombre de la... Vale. Digo yo, Fontainebleau, digo, hostia, qué buen sitio, Fontainebleau. Se me acaba de ir. Bueno, acaba de llegar al cuartel general de concentración de Clairefontaine. Ese. Bueno, el tema ese. Ha llegado a Clairefontaine y veremos a ver, tendrá que pasar los exámenes médicos con los médicos y con los galenos de la selección francesa y a partir de ahí tomar una decisión, pero sí que es cierto que si llega tocado, lo normal es no jugar. Veremos a ver luego qué deciden entre unos y otros, que por cierto hay una comunicación diaria entre médicos del Real Madrid y de Francia para ver obviamente cuál es el estado de salud de Mbappé. Está tocado, insisto, pero no sé, vamos a ver si va a forzar, no va a forzar, pero lo normal es que no. Claro. Y Mastantuono está con Argentina también para el parón. Sí, no, la verdad que entre unos y otros no viene el parón en un momento clave para nadie aquí en Madrid, porque tenemos lo de Mastantuono como en Argentina, pero es que con Argentina hay un mosqueo tremendo de la afición del Atlético de Madrid con Thiago Almada, que Thiago Almada en el último descanso de selecciones o en la última fecha FIFA se lesiona. Está en blanco el último mes, llega el momento de reaparecer y vuelve a irse con Argentina cuando no está al 100%, por lo cual en el Atlético de Madrid no ha caído nada bien en la afición esta forma de comportarse por parte del jugador. Veremos a ver si luego retoma el perdón de un sector importante de la afición, porque insisto que no ha caído nada bien esta actitud o este comportamiento o esta opción, llámalo X. Bueno, este parón FIFA significa un éxodo importante de internacionales para Xabi Alonso, ¿no? Así como había mucho optimismo de Flick diciendo después del parón vamos a hacer mejor. Yo no sé si esto estemos hablando la semana que viene, en 2 semanas, del parón del virus FIFA. ¿A quién le puede pegar más este parón? ¿A Hansi Flick o a Xabi Alonso? Esperemos que a nadie. Por el bien de la liga, esperemos que a nadie. No sé, a mí me parece una barbaridad que Ancelotti se haya llevado a Militao, a Vinicius y a Rodrigo para jugar amistosos en Malasia. No sé, a mí me parece, igual lo tienen por contrato, cosa que desconozco, pero al final está claro que España es un país de equipos y no es un país de selección. Y la gente lo que quiere es que los equipos estén bien. Luego llegan las grandes citas, evidentemente, y el próximo sábado y el próximo martes veremos a la selección española tratar de empezar a cerrar ya su pase al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Pero es verdad, como dice Rodri, que a lo mejor no es el mejor momento como para una llamada de la selección. Muy bien, hasta aquí la bronca. Se me quedaron cortos mis compañeros, pero siempre hay algo más para rematar en la Liga al Día. Se trata del tiempo extra. Antes de despedirlo, les tengo la información de cómo están los boletos en reventa para el próximo Mundial, Canadá, México y Estados Unidos. En el portal oficial de FIFA, la reventa para los partidos solo se abrió
para Estados Unidos y Canadá. Y en esta primera ventana los precios oficiales están bien exorbitantes, por arriba de los 100,000 pesos mexicanos. ¿En Más vale dólares? que tengamos credencial, ¿En, ¿no, ¿En señores? dólares? ¿Cuánto? Pues el más barato estaba en $2,000, el más económico de todos. ¿El qué? ¿La entrada más barata, $2,000? Sí, ya te lo voy a confirmar exactamente, pero me van diciendo ustedes, pero- ¿no? pero- Además que siempre Todo es lo un que tema sea, todo conseguir lo las que sea entradas. subir de 100 euros, 100 No, dólares, me parece ya una trampa. burrada. Pero escúchame, $2,000, supongo que una entrada VIP en la final, ¿no? $5,000 $5,000. $5,000 son 100,000 pesos $5,000, mexicanos. una entrada VIP en la final, ¿no? Al lado del palco, supongo. Mira, los boletos hasta de $10,000 para ver la final de la Copa del Mundo. ¿Ok? Los más cotizados son los que se van a jugar en México y son los más caros de todos porque, por ejemplo, para ver el segundo partido de México en la Copa del Mundo que se va a jugar en Guadalajara, se cotiza hasta en $4,500, que son 82,000 pesos, un ticket que tuvo un precio de salida de $155. Me parece. Buah. Es que me parece al alcance de muy pocos eso. O sea, me parece. Voy a Una decir una lástima, cosa. una lástima. El fútbol es del pueblo y es la base innegociable de todo esto. Y yo puedo entender que para ciertas citas pues pueda subir un poco los precios, finales, semifinales, ascensos, vale, puedo llegar a entender que subas un poco los precios, pero de ahí a este atraco monumental que va única y exclusivamente dirigido a que las élites vayan a los estadios, sinceramente, me parece que conmigo como mínimo no cuenten, ¿eh? No sé, me parece. Pero cada vez es peor. Cada vez uno ve más fanáticos aficionados que se endeudan por ir a una final de Champions, a un partido de un mundial. Es lamentable. Porque, por ejemplo, en el portal oficial de FIFA aún quedan 2 etapas más de venta de boletos, por lo que los aficionados podrían comprar allí entradas a un precio inferior de la reventa, pero los que tienen acceso a eso a través de la lotería es más complicado, es tan complicado entender eso como el VAR. ¿De cuándo entra uno al VAR en una jugada? No, lo del VAR es más complicado que eso. Al final, esto es un tema económico. Es lo que dice Rodrigo. Para que la gente adinerada pueda acudir o no pueda acudir. Lo del VAR, ya sabemos, siempre acaba para el mismo costado. Y me parece, insisto, me parece, no sé, me parece atroz. Me parece atroz que alguien se pueda plantear pagar esos precios. Por mucha pasión que le tengas a la bandera de tu país y por mucha pasión que le tengas a los futbolistas que defienden el escudo nacional. O sea, me parece una cosa fuera de lo común. Si para ver el partido de España este fin de semana, que es clasificatorio ante Georgia, en una tribuna en Elche, ya vale 100 euros, me parece una barbaridad pagar 100 euros por ver un partido de selecciones. Me parece una burrada. De selecciones y de equipos, ¿eh? Totalmente. Porque el fútbol, como dice Rodrigo, es del pueblo. Una lástima. Bueno, señores, van a tener vacaciones esta semana, pero ya pronto nos volvemos a Vacaciones encontrar tú. la semana que viene después del parón oficial Vacaciones de tú, FIFA. yo no. En la Liga al Día. En la Liga al Día, con Moisés Llorens, Rodrigo Fáez, yo soy Carolina Guillén. Hasta pronto.